Ok, continuando entonces con la parte de los sistemas de acueductos, vendría después de haber estudiado cuál vendría siendo la captación idónea para cada uno de las poblaciones que ustedes vayan a diseñar. Entonces continuaría la parte de aducción para luego ser almacenada y ser tratada el agua a través de una planta de tratamiento. En la parte de aducción se conocen como las líneas de tuberías o canales que conducen el agua desde un punto de captación hasta los estanques o reservorios donde se almacenan por algún tiempo. Eso va a depender del consumo de la localidad. Y también va a depender de las condiciones topográficas, el diseño de la tubería y la colocación de cada una de ellas. El transporte puede darse a través de gravedad o ya sea por bombeo. Eso va a depender de las mismas condiciones del terreno. Si está muy elevado el embalse, por ejemplo, entonces trabajaría por gravedad, y si está por debajo del pueblo donde se va la población que se va a atender, entonces se necesitaría un sistema de bombeo. Eso, como les digo, va a depender de muchos factores. Aquí en este caso, anteriormente les había mencionado que pueden ser canales abiertos o pueden ser tuberías a presión. Por ahora vamos a estudiar lo que vendría siendo las tuberías a presión. En los proyectos de abastecimiento, el agua interviniente de las tuberías como elementos principales del sistema. Por ello, la sección del material a emplear debe hacerse atendiendo los diversos factores que permitan lograr el diseño. El tipo de material implica las posibilidades de uso de acuerdo a sus propiedades y riesgo que soportará, ya que los materiales pueden ser algunos más resistentes que otros, como por ejemplo el hierro fundido. El hierro fundido dúctil es más resistente que el mismo hierro fundido. También tenemos los de concreto y asbesto cemento, algunos otros como el hierro galvanizado y generalmente otros que también se conocen como los de plástico o PVC. Para este tipo de tuberías de material van a investigar las ventajas y desventajas de cada uno de ese tipo de tuberías con respecto al momento de selección o como criterio para seleccionar cada uno de ellos. Eso va a depender de lo que se vaya a hacer. Hay unas que resisten más a la corrosión que otro tipo de tubería, entonces eso es básicamente lo que quiero que vayan investigando. Pero también se puede seleccionar el tipo de tubería según la presión de trabajo, ya que cuando se diseñan las líneas de aducción con grandes diferencias de cotas, resulta conveniente seleccionar las tuberías de distintas clases acorde a las presiones estáticas que ha de soportar. Esta notica sería bueno que la anoten por ahí, porque hay ejercicios en donde sale más económico utilizar ciertos tipos de clases de tuberías de acuerdo a las presiones que soportan. A eso es lo que se refiere con presión de trabajo. Entonces hay normas como por ejemplo la norma agua, en la que clasifica distintos tipos de tubería según la presión de trabajo que soportan cada una de ellas, al igual que las normas ISO. Aquí tendríamos entonces en metros de columna de agua cuánto soporta cada tipo de tubería. Esto es fundamental con respecto a los costos, ya que mientras más pequeño la clase de la tubería, entonces va a ser más económica. Y bueno, por último también vamos a hablar sobre las cargas disponibles. Recuerden que la carga disponible se determina de acuerdo a las cotas topográficas que se encuentran en la obra de captación. Existe un nivel mínimo de aguas de captación y el reservorio. Las líneas de conducción deben aprovechar esta diferencia de cotas para que la presión resultante ayude a conducir el caudal deseado. Recuerden que por aquí vamos a transportar un caudal que nosotros necesitamos abastecer a la población. Entonces, esta línea que estaría acá se conoce como la línea de carga estática, y tendríamos entonces la línea piezométrica y la línea de gradiente hidráulico o energía total. La diferencia de altura entre ellos entonces se conoce como las pérdidas generadas en todo el sistema. Si nosotros estudiaríamos a partir de un dato cuál vendría siendo el punto, estos dos puntos que están acá, como las cotas de la elevación del líquido, ya sea tanto en la zona de captación como en el tanque donde vamos a almacenar. Entonces, si por ejemplo estudiamos un punto que pertenezca ahora a la tubería como tal, entonces vamos a tener una cota
de elevación medida a partir de un datum, y este punto va a tener una presión que sí estaría actuando, ya que en las superficies libres tanto la presión como la carga de velocidad es cero porque estaría abierto a la atmósfera, pero en las tuberías sí va a tener un valor de presión. Este valor de presión entre el peso específico del fluido se conoce como la carga dinámica, y la suma de la carga dinámica y el valor de la cota terreno harían lo que se llama como la cota piezométrica. Entonces la cota piezométrica en algunos casos también nos va a servir para hacer ciertas cositas con respecto a los diseños de tubería. Si tenemos aquí, por ejemplo, este sistema donde se necesita transportar agua desde el tanque A hasta el tanque B, y además de eso tenemos el terreno, el trazado del terreno y los nodos que pertenecen entonces a los cambios de la pendiente del terreno como tal. Entonces aquí la tubería haría un cambio de pendiente en cada uno de estos puntos. Conocemos entonces las cotas de cada uno de ellos y las pérdidas en algunos de los puntos que vamos a estudiar. Primero entonces trazaríamos lo que conocemos como la línea de carga estática, que va a depender del tanque que esté más elevado, como está aquí, y sabemos que va a haber entonces va a existir unas pérdidas por fricción, unas pérdidas totales a lo largo de toda la tubería, y se nos generaría entonces esta línea piezométrica. Entonces vamos a ir estudiando punto a punto. En este caso yo comencé por el punto más crítico, que vendría siendo el punto que estaría más alejado de la línea de carga estática. Entonces determinaría la presión estática en ese punto. La presión estática para este punto simplemente sería el valor de la línea de carga estática, que es igual a 120 en este caso, menos la cota terreno de dicho punto, que en este caso la cota terreno para el punto C vendría siendo de 0. La resta de ambas daría entonces 120. Para determinar la cota piezométrica de este valor sería la presión estática menos las pérdidas que existan en ese punto, pero en este caso no conozco las pérdidas de este punto, entonces no puedo determinarlas. Y para determinar el valor de la carga de la presión dinámica, que vendría siendo esta de color naranja, sería igual a la cota piezométrica de este punto, que no la tengo, menos el valor de la cota terreno de ese nodo. Entonces estos dos valores para este punto crítico no lo podría determinar. Otra cosita con respecto al punto crítico, se llama así punto crítico porque es el punto que estaría más alejado de la línea de carga estática. Estudiando otro punto, entonces determinaría la presión estática, por ejemplo, del nodo D, que vendría siendo esta de color rojo, que sería igual a línea de la carga estática, que es de 120, menos la cota terreno del nodo D, que en este caso es 30. E igual a entonces la presión estática a 90. Determinaría la cota piezométrica del punto D, vamos a corregir aquí, sería el punto D, sería entonces 120 menos las pérdidas que existan en dicho punto. En este caso, si nos estarían dando el valor de pérdidas, que es de 10, es decir que la cota piezométrica para el nodo D es de 110. Conocido entonces la cota piezométrica, puedo determinar cuánto sería la carga dinámica o carga disponible, también le dicen a este valor, que sería la línea de color naranja. Entonces sería 110 menos la cota terreno, que es de 30. Me da entonces que hay una presión disponible de 80 metros de columna de agua para este punto. Hay veces que nosotros tenemos que garantizar una presión en específico en los puntos, para eso es que se utiliza este valor. Y bueno, por último el punto E, entonces determino el valor de la presión estática, que sería la línea de carga estática 120 menos la cota terreno, que en este caso es de 20. Sería entonces la presión estática igual a 100. Y como no conozco el valor de las pérdidas en dicho punto, entonces no podría determinar cuál es la cota piezométrica ni cuál sería la presión dinámica disponible. Vamos a hacer ahora un ejemplito con respecto
a la selección de la clase de tuberías que se va a ubicar en este sistema de tuberías que se va a diseñar. Y se seleccione la clase de tubería para aducción por gravedad utilizando la norma ISO y determine la longitud correspondiente para cada tipo de tubería. Entonces, primero que nada debo ubicar la línea de carga estática, que vendría siendo esta de color verde, que corresponde a un nivel de datum de 150. Ubico cuál sería entonces el punto crítico, en este caso el punto más bajo, que sería el nodo E. Si aquí sería E, vamos a cambiar, aquí sería nodo E, y aquí sería nodo E. Entonces la presión estática en el nodo E va a ser igual a la línea de carga estática, que es 150, menos la cota terreno del nodo E, que en este caso es 0, entonces sería igual a 150. Debo entonces entrar con este valor de presión que estaría actuando a la tablita de la norma INOS y me ubicaría aquí. Entonces me dice que para una presión de 150 puedo trabajar con tuberías que van desde la clase 15 hasta la clase 5. Entonces, como máximo obligatoriamente tengo que utilizar este de clase 5 para ciertos puntos. ¿Qué sucede? Yo podría simplemente diseñar todo el sistema de tuberías con una tubería de clase 5 que me soporte 150, pero entonces allí no estaría utilizando el factor de economía, ya que existen otros puntos en donde podría trabajar con una tubería que soporte menos presión. Es decir, los que están más cerca de la línea de carga estática, la tubería que esté más cerca de la línea de carga estática va a trabajar con una presión menor. Entonces podríamos determinar qué tramos de la tubería trabajarían con otro tipo de clase. Para hacer eso, entonces podemos determinar, por ejemplo, el valor de la carga disponible o la carga estática que hay aquí en el punto D y en el punto C, cualquiera de estos dos puntos, para saber si estos puntos también trabajarían entonces con una presión menor que esta. En este caso, primero que nada ubicaría entonces, todo esto vendría siendo de 150, y aquí en este caso voy a determinar la presión estática en el nodo D, que sería 150, que es la línea de carga, menos la cota terreno, que es 70. Entonces aquí, desde aquí hasta acá, hay una presión que estaría actuando de 80. Es decir, que puedo trabajar con tuberías también de la clase 10 y de la clase 5. Tengo que ubicar entonces dónde estaría cada una de las tuberías a partir de la línea de carga estática. El valor de 100, entonces mido a partir de la línea de carga estática una distancia 100 hacia abajo, y a partir de la línea de carga estática una distancia de 50 desde aquí hasta abajo. Esto es algo más o menos aproximado. ¿Cómo sé que estaría exactamente aquí? Bueno, si este valor es de 70, entonces si yo le resto a 150 100, voy a tener una altura de 50. Entonces básicamente la línea de clase 100, de tubería de clase 10 estaría ubicada más o menos exactamente aquí. Ahora, si yo a 150 le resto 50, entonces me va a dar una línea de datum con respecto de valor a 100. Entonces una línea de datum de valor a 100 estaría mayor a una cota terreno de 70. Entonces básicamente de esa manera van a ubicar gráficamente cuáles vendrían siendo las las clases de tuberías que se van a estudiar. De esta manera entonces me va a generar distintos puntos. Entonces el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 acá, punto 5 y punto 6. Estos vendrían siendo los cambios de tubería, de clase de tubería, que va a existir a lo largo de todo el diseño de aducción que se va a generar para este sistema. Ahora nos quedaría entonces determinar cuánto es la longitud que hay desde A hasta 1, desde 1 a 2, de 2 a C, de C a 3, de 3 a D, de D a 4 y así sucesivamente con cada uno de estas longitudes, para entonces poder hacer un resultado más idóneo. Para eso entonces nos dan estos valores. Voy a borrar esto por acá. Nos dan estos valores
de distancias inclinadas, es decir, la distancia inclinada que hay desde el nodo A hasta el nodo C. Y además nos dan también como dato principal las distancias horizontales. Es como si nos dieran una guitarra del sistema de tubería. Entonces, para el tramo A1, que este es el primer trámite que voy a estudiar aquí, vamos a determinar cuánto es el valor de la distancia horizontal. Para eso entonces voy a hacer uso del el estudio de triángulos semejantes, en donde yo conozco aquí el punto C, el punto A, que vendría siendo este punto C y este punto A. Pueden observar que el punto C tiene una cota terreno igual a 10 metros, y el punto 1, recuerden que el valor es de cota terreno igual a 100, debido a que nosotros restamos aquí 150 de carga menos 50 que vendría siendo la clase de la tubería. De allí es donde sale el valor de 100. Entonces simplemente determino cuánto es la diferencia de altura entre el punto A y el punto C, que en este caso es de 140, simplemente sería 150 la línea de carga menos 10 metros de cota terreno. Y la distancia horizontal entre el nodo A y el nodo C es de 300. Me faltaría entonces por determinar cuánto es la distancia horizontal que hay desde el nodo A hasta el nodo 1, y la distancia vertical simplemente sería la diferencia de 150 de línea de carga menos la cota terreno, que esta se mide a partir del datum, que sería 100. Simplemente entonces hago la relación de triángulos, que sería 150 menos 100, de ahí sale este 140. Entonces sería lado, que sería lado horizontal, sobre el lado vertical, que sería este, sobre el lado horizontal, sobre el lado vertical. De esa manera entonces haría la relación de triángulo. De allí determino entonces que el valor de x igual a 107,14 metros. Aplico la misma relación de triángulos para la parte inclinada, en donde voy a dejar como incógnita la distancia inclinada sobre la distancia vertical. Va a ser igual entonces a la distancia inclinada que hay entre A y C, que es de 310, aquí no le estarían dando en el enunciado, sobre la distancia vertical, que es de 140. De esta manera entonces la distancia inclinada que hay desde A hasta 1 es de 110,71. De esa manera entonces hacen la relación de triángulos para cada uno de los tramos y van a obtener estos resultados. Por último, entonces simplemente tendrían que ir sumando cada uno de las distancias por clase. Entonces, en total de metros de tubería de clase 5 se necesitan 280,71. Total de metros para clase 10 sería de 377, y en total de metros para la clase 15, que sería 15, sería de 481,90. Entonces pueden ver que al haber hecho este tipo al haber estudiado cuánto se necesita de clase para cada uno de los tramos, podemos ver que antes, si hubiésemos trabajado con solamente tuberías de clase 15 para cumplir una trayectoria de 1140 metros, nos va a salir más económico solamente usar un tipo de tubería de 481,90 metros, ya que la diferencia de costos entre cada una de las clases de tubería es bastante elevada. Básicamente entonces eso fue lo que el criterio de selección del material de la tubería, que eso todavía les queda a ustedes pendiente, y el criterio de selección según la presión de trabajo. Ahora vamos a hacer el diseño de lo que corresponde al diámetro de la tubería, lo que se conoce también como diseño hidráulico. Anteriormente, para determinar el caudal de diseño, simplemente utilizábamos la población que vamos a abastecer. En función de esa población, entonces hacemos el cálculo del diseño. También existen unas ecuaciones que vendrían siendo la de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach, que permiten determinar las pérdidas de energía, y a partir de esas pérdidas de energía entonces nosotros podemos determinar los diámetros de cada una de las tuberías. Aquí, como recordarán de Fluidos 2, estas son las expresiones, y de manera general nosotros podíamos expresar las pérdidas ya sean de fricción o totales igual a un coeficiente K
por el valor Q elevado a la n, en donde n iba a depender de si estábamos trabajando con Hazen-Williams o con Darcy. Acá en acueducto vamos a utilizar esa misma expresión, pero vamos a darle el valor de K, lo vamos a sustituir por alfa por L. Entonces simplemente J, recuerden que va a ser las pérdidas totales que existen en el sistema. Ese valor de coeficiente va a depender de si estamos estudiando Hazen-Williams o si estamos estudiando Darcy-Weisbach. Y también va a depender del tipo de tubería que estemos estudiando. Recuerden la clase, pues. Aquí tenemos distintas clases de tubería. Para este tipo para esta tabla en donde nos dan distintos valores de alfa. Y aquí estarían entonces los distintos diámetros que corresponden a cada uno de esos valores de alfa. En este caso sería la tablita de Darcy. Y pueden ver que existen los mismos diámetros y existen los mismos clases de tubería, pero corresponden para distintos valores de alfa. Bueno, aquí como consejo se les da el diseño económico de diámetros, que se utiliza la combinación de diámetros, ya que cuando se determina el diámetro de la línea de conducción, esta resulta una fracción entre dos diámetros. Eso es lo que quiere decir es cuando estemos utilizando esta tablita, vamos a tener un valor que va a estar intermedio entre este coeficiente y vamos a tener la oportunidad de seleccionar cualquiera de estos dos diámetros. Si se adopta uno menor, se corre el riesgo de tener mayor velocidad y mayores presiones. Entonces, si deseamos mantener el caudal de diseño, eso nos va a afectar. Mientras que si adoptamos un diámetro mayor, el caudal está en estas condiciones serían un caudal entonces sobrediseñado. Lo conveniente económicamente es realizar un diseño con una combinación de diámetros y con longitudes suficientes que mantengan las mismas pérdidas de carga inicial. Entonces de esa manera no vamos a afectar el proyecto como tal. Entonces se plantea una igualdad de pérdidas de carga de carga total con respecto a las pérdidas de cargas parciales que van a existir. Esto de todas formas lo vamos a entender un poquito mejor cuando estemos haciendo el criterio de combinación de diámetros económicos. Tenemos este ejemplito donde queremos captar de un embalse a un estanque de almacenamiento para una población futura de 15.000 habitantes cuya dotación se estima de 250 litros por habitante por día. En esta zona existen 4 estaciones, es decir, que es de clima inestable, y para eso disponemos una tubería de clase 100. Entonces, primero que nada debemos estimar el caudal medio. Recuerden que el caudal medio simplemente sería la dotación por el número de habitantes, en este caso, que son los datos que nos están suministrando. Nos daría un valor de caudal medio de 43 litros por segundo. Y para obtener el valor del caudal máximo diario, que es el que necesitamos realmente para la línea de aducción, simplemente sería multiplicar el coeficiente de acuerdo a las condiciones climáticas por el caudal medio, que en este caso nos da entonces un valor de 65,10 litros por segundo. Ubicamos el punto crítico, que vendría siendo en este caso, ya que no conozco ningún otro punto a lo largo de la línea de aducción, sería solamente el estanque, que en este caso nos está dando como datum igual a 0. Entonces, la línea de carga estática me va a dar el valor de la presión estática en el tanque de almacenamiento, que sería restar la altura menos la altura del tanque estático, que sería entonces de 50 metros. Según la norma INOS, para poder garantizar una presión de 50 metros de columna de agua, entonces se necesitaría una tubería de clase 5 de igual a 50 metros. Entonces no hay necesidad de que yo haga no hay necesidad de que yo determine cuál vendría siendo las clases de tuberías para toda esta aducción, porque ya solamente con utilizar una de clase 5 es suficiente para todo el trazo que se estipula en el proyecto. Ahora sí vamos a hacer el diseño de la tubería, ya que conocemos el material. Recuerden que el material es de 100 y que la clase ya la determinamos que vendría siendo de 5. Nos faltaría entonces diseñar el diámetro de la tubería, que para eso determinamos las pérdidas
totales que existen en el sistema, que es de 50 metros, y utilizaríamos entonces esta expresión. Ya conocemos la pérdida, conocemos la longitud y también el caudal. Entonces vamos a despejar de aquí, utilizando Hazen-Williams, el valor de alfa. Nos daría un valor de 0.00001103. Este 4 que está aquí significa que aquí hay 4 ceros entre la coma y el valor 1. Entramos a la tablita. Déjenme ir a la tablita rapidito para que veamos cómo entramos a ella. Tenemos un valor de 100 y sería el valor de alfa de 0.41103. Entonces vamos a la tablita rapidito, aquí, clase 100, y el valor es 0.0411, era 11, entonces el valor estaría entre estos dos. Recuerden que este es menor porque esto es 0.000005. Entonces este valor es menor, entonces el valor de alfa está entre estos dos. Es decir que yo puedo tomar diámetros de tuberías entre 250 y 200. A eso es lo que se refería con que la mayoría de las veces nos va a dar un par de valor de diámetros. Entonces yo puedo hacer una combinación de diámetros de 250 milímetros y de 200 milímetros, utilizando valores de alfa correspondientemente para cada uno de ellos. Entonces voy a utilizar un valor de distancia X para utilizar un diámetro y un valor de distancia L' menos X para el segundo diámetro. En este caso vamos a utilizar el diámetro mayor para el primer tramo y el diámetro menor para el segundo tramo. Entonces simplemente tendría que aplicar la ecuación de pérdida de esta manera, donde ahora va a ser alfa 1 por la distancia que todavía no conozco, X, que corresponde al primer diámetro, por el caudal, más alfa 2 por la distancia que tampoco conozco, que sería L' menos X, por el caudal elevado a la 1,85. El valor de L' lo estimamos como el valor original por un 5% de incremento. ¿Okay? Simplemente sustituyo entonces cada uno de los valores y determino entonces el valor de X y el valor de L' menos X, que me daría de 956 y 1044 metros cada uno. Entonces ya sabemos cuánto vamos a necesitar de longitud para el primer tipo de diámetro y para el segundo tipo de diámetro. En este caso vamos a utilizar más longitud para el diámetro más pequeño. Ahora simplemente nos tocaría hacer una comprobación de que el diseño realmente esté bien hecho. Para eso entonces vamos a garantizar que las pérdidas, que la presión disponible antes del estanque sea mayor a 0. Para eso entonces simplemente vamos a hacer el cálculo de la cota piezométrica. Entonces sería 50, que es el valor que hay desde acá, menos las pérdidas por fricción que hay hasta el punto C, que aquí en el punto C es donde hubo el cambio de diámetro. Sería entonces 50 menos alfa, recuerden que J es igual a alfa por L, que L es la nueva longitud que tuvimos debido al cambio de diámetro, por el caudal, que en este caso entonces me está dando una presión de cota piezométrica aquí de 39 metros. A partir de aquí entonces le sumaría otras pérdidas por fricción, entonces sería 39 menos las pérdidas por fricción que hay entre el nodo C y el tanque, utilizando el valor de alfa del diámetro correspondiente por la longitud de ese diámetro por el valor del caudal. Entonces me daría un valor de 3.5 metros. Entonces ya aquí estoy garantizando que me está dando un valor mayor a 0, que es lo que realmente necesito utilizar.